El aire de la montaña cortaba como navaja cuando Esperanza vio al hombre por primera vez. Sus lágrimas se habían congelado en las mejillas durante la caminata de 3 horas desde el pueblo, y ahora, parada frente a la cabaña de madera carcomida por el tiempo, se preguntaba si había cometido el error más grande de su vida. ¿Eres tú la que busca a Joaquín Mendoza? La voz surgió de las sombras del porche, áspera como la corteza de los pinos que rodeaban la propiedad. Esperanza asintió, sin poder articular palabra. El hombre que emergió de la penumbra no se parecía en nada a las historias que corrían por San Miguel del Monte. No era el monstruo que describían las comadres en el mercado, ni el loco peligroso que pintaban los periódicos. Era solo un hombre de unos 50 años, alto y fornido, con barba gris y ojos que parecían haber visto demasiado. «Soy Esperanza Morales», logró decir finalmente. «Necesito su ayuda». Joaquín la estudió en silencio. Sus ojos recorrieron el vestido rasgado de la muchacha, los moretones que asomaban en sus brazos, la forma en que sostenía su bolsa como si fuera lo único que la mantenía cuerda. «¿Cuántos años tienes, niña?» 16, mintió. Tenía 14, pero había aprendido que mentir sobre la edad a veces abría puertas que la verdad mantenía cerradas. El viento aulló entre los árboles y Esperanza se estremeció, no solo por el frío. Durante todo el camino había sentido como si la estuvieran siguiendo, como si los ojos del pueblo entero estuvieran clavados en su espalda, juzgándola por buscar al hombre que todos temían. ¿Sabes lo que dicen de mí en el pueblo?, preguntó Joaquín, cruzando los brazos sobre el pecho. Dicen que mató a su esposa, que está loco, que habla con los muertos. Esperanza alzó la barbilla desafiante. Pero también dicen que es el único hombre en toda la sierra que no le tiene miedo a nadie. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Joaquín. Se acercó un paso y Esperanza pudo ver las cicatrices que le cruzaban las manos, marcas de una vida que había conocido la violencia de cerca. ¿Y tú? ¿Me tienes miedo? La pregunta flotó en el aire helado. Esperanza pensó en su padrastro, Ramón Herrera, el hombre que había convertido su vida en un infierno desde que se casó con su madre 3 años atrás. Pensó en las noches en que tenía que esconderse en el armario, conteniendo la respiración mientras él la buscaba por toda la casa. Pensó en su madre, Carmen, que fingía no ver los moretones, que se hacía la sorda cuando Esperanza gritaba pidiendo ayuda. «Tengo más miedo de regresar a casa que de quedarme aquí», respondió con una honestidad que la sorprendió. Joaquín asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. «Pasa, hace frío». El interior de la cabaña era austero pero limpio. Un fuego crepitaba en la chimenea de piedra, y el olor a pino y humo llenaba el ambiente. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Una mujer morena de sonrisa dulce, la misma mujer en diferentes momentos de su vida, siempre sonriendo, siempre radiante. «Era hermosa», murmuró Esperanza, deteniéndose frente a una foto donde la mujer sostenía un ramo de flores silvestres. «Se llamaba Elena», dijo Joaquín, sirviendo 2 tazas de café. «Murió hace 5 años». «¿La mató usted?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Joaquín se quedó inmóvil, la cafetera suspendida en el aire. «No», respondió finalmente, «pero tampoco pude salvarla». Se sentaron frente al fuego, y poco a poco la historia comenzó a desenredarse. Elena había muerto en un accidente de coche, pero no había sido realmente un accidente. Había estado huyendo de algo o de alguien cuando perdió el control en la curva del Diablo, a 10 kilómetros del pueblo. Joaquín había llegado demasiado tarde, había encontrado solo los restos humeantes del vehículo y el cuerpo de su esposa entre los hierros retorcidos. «Pero usted sabe quién la perseguía», afirmó Esperanza. No era una pregunta. Joaquín la miró con ojos que parecían atravesarla. «¿Por qué estás aquí, niña? ¿Qué es lo que realmente quieres?». Esperanza sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Durante semanas había ensayado este momento, había imaginado cómo le contaría su historia, cómo le pediría ayuda. Pero ahora, frente a este hombre que había perdido tanto, se sentía pequeña y egoísta. «Mi padrastro», comenzó,
y su voz se quebró. Ramón Herrera, es el alcalde del pueblo. Todos lo respetan, todos piensan que es un buen hombre, pero yo sé la verdad. Y mi mamá no me va a ayudar. Tiene demasiado miedo de quedarse sola otra vez. Las palabras salieron como un torrente, años de silencio rompiéndose como un dique. Le contó sobre las noches de terror, sobre las amenazas, sobre cómo Ramón había empezado a tocarla cuando tenía 12 años. Le contó sobre las veces que había intentado hablar solo para que la llamaran mentirosa, para que la castigaran por inventar historias sucias sobre un hombre tan respetable. La semana pasada me dijo que cuando cumpla 15 me va a ser su mujer de verdad. Susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo que mi mamá ya está muy vieja, que yo soy más fresca, y que si trato de escapar va a hacer que me encierren en el manicomio, como hizo con la esposa del doctor Fuentes. Joaquín escuchó en silencio, su rostro pétreo como la montaña misma. Cuando Esperanza terminó, se quedaron callados durante largos minutos, solo el crepitar del fuego llenando el espacio entre ellos. ¿Sabes lo que me pides?, dijo finalmente. Ramón Herrera no es cualquier hombre. Tiene poder, tiene dinero, tiene conexiones. Si me meto con él, no habrá lugar en esta sierra donde pueda esconderme. Lo sé, murmuró Esperanza. Por eso vine a usted, porque es el único que no le tiene miedo. Me tienes demasiado crédito, niña. Yo también tengo miedo. El miedo es lo que nos mantiene vivos. Entonces no me va a ayudar. No era una pregunta. Esperanza se preparó para la decepción, para el rechazo que había estado esperando desde que comenzó a planear este viaje. Se levantó de la silla, dispuesta a marcharse, a regresar al pueblo y aceptar su destino. No dije eso. La voz de Joaquín la detuvo a medio camino hacia la puerta. Se volvió y vio algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Una determinación férrea, una resolución que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Elena también tenía 14 años cuando la conocí, dijo, mirando las fotografías en la pared. Su padre la había vendido a un hombre de 40 años, un comerciante de ganado que la quería para esposa. Ella se escapó la noche antes de la boda y corrió hasta aquí, hasta la montaña, buscando un lugar donde esconderse. Se levantó y se acercó a la fotografía donde Elena sonreía con el ramo de flores. Le prometí que nunca más tendría que correr, que nunca más tendría que esconderse. Le prometí que la protegería aunque el mundo entero me odiara por ello. Se volvió hacia Esperanza y ella vio que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Le fallé una vez, no voy a fallarle otra vez. La noche cayó sobre la montaña como un manto negro, y con ella llegaron los sonidos que Esperanza había estado temiendo. Voces masculinas, pasos pesados, el ladrido de los perros de caza. Se habían dado cuenta de que había escapado, y ahora venían por ella. «Están aquí», susurró, asomándose por la ventana hacia el sendero que subía desde el pueblo. Joaquín ya se estaba moviendo, apagando las luces, asegurando las ventanas. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si hubiera estado preparándose para este momento durante años. «¿Cuántos son?», preguntó, sacando un rifle del armario. «4, creo. Puedo ver las linternas». Ramón no vino. Es demasiado cobarde para eso. Habrá mandado a sus hombres. Se acercó a ella y le puso las manos en los hombros. Sus ojos la miraron con una intensidad que la tranquilizó y la asustó a la vez. «Escúchame bien, niña. Pase lo que pase esta noche, no salgas de esta cabaña. No importa lo que oigas, no importa lo que te griten, no salgas». ¿Qué va a hacer? Una sonrisa que no llegó a sus ojos cruzó el rostro de Joaquín. «Voy a recordarles por qué decidieron temerme». Los primeros disparos resonaron en la montaña como truenos. Esperanza se acurrucó detrás del sofá, tapándose los oídos, pero el sonido la atravesaba como dagas. Escuchó gritos, maldiciones, el sonido de pasos corriendo.
Una ventana se hizo añicos en algún lugar de la cabaña y el aire frío se coló como un fantasma. No supo cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos u horas. El silencio que siguió fue casi peor que la violencia que lo había precedido. Se quedó inmóvil, apenas respirando, esperando alguna señal de que Joaquín seguía vivo. La puerta se abrió con un crujido y Esperanza contuvo un grito. Pero era Joaquín quien entraba, su camisa manchada de sangre, cojeando ligeramente. ¿Está herido? Esperanza corrió hacia él. «No es mi sangre», respondió, y había algo en su voz que la hizo retroceder un paso. ¿Los mató? Dos se fueron corriendo cuando vieron lo que les pasó a sus compañeros. Los otros, bueno, ya no van a molestar a nadie más. La realidad de la situación la golpeó como una bofetada. Joaquín había matado por ella, había manchado sus manos de sangre para protegerla, y ahora no había vuelta atrás. Los dos estaban marcados, condenados a ser fugitivos para siempre. «Lo siento», murmuró, «lo siento mucho. No quería que esto pasara». «Yo sí», dijo Joaquín, limpiándose las manos con una toalla. «He estado esperando una excusa para enfrentarme a Ramón Herrera durante 5 años». ¿5 años? Desde que Elena murió. Desde que descubrí que el coche que la perseguía esa noche pertenecía a uno de los hombres de Ramón. El mundo de Esperanza se tambaleó. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que no había anticipado. ¿Elena conocía a Ramón? Elena sabía muchas cosas sobre mucha gente en este pueblo. Había trabajado en la presidencia municipal, había visto documentos, había oído conversaciones. Ramón tenía miedo de lo que ella podría contar. La cabaña de repente se sintió muy pequeña, muy frágil. Esperanza se dio cuenta de que había subestimado completamente la situación. No se trataba solo de un padrastro abusivo y una niña asustada. Era algo mucho más grande, mucho más peligroso. «Entonces usted sabía», dijo lentamente. «Cuando llegué aquí, usted sabía quién era, sabía de dónde venía. ¿Todo esto era una trampa?» Joaquín la miró durante largos segundos antes de responder. «No, niña, no era una trampa, pero tampoco era coincidencia. He estado esperando que alguien como tú apareciera, alguien que hubiera sufrido lo suficiente como para estar dispuesta a luchar. Alguien que tuviera una razón para querer ver caer a Ramón Herrera. Y si no hubiera venido, si me hubiera quedado callada, si hubiera aceptado mi destino, entonces habría encontrado otra manera. Pero me alegra que hayas venido. Me alegra no tener que hacer esto solo». La madrugada llegó gris y fría, trayendo consigo la certeza de que sus vidas habían cambiado para siempre. No podrían quedarse en la montaña. Pronto llegaría más gente, gente con más armas y menos escrúpulos. Tenían que moverse, tenían que encontrar una manera de salir de la sierra sin ser vistos. Pero antes había algo que Joaquín tenía que mostrarle. La llevó a un cobertizo detrás de la cabaña, un edificio pequeño que parecía abandonado desde hacía años. Adentro, cubierto por una lona gruesa, había algo que hizo que Esperanza contuviera la respiración. «Elena lo había escondido aquí la noche que murió», explicó Joaquín, retirando la lona. Llegó corriendo, gritando que tenía que esconder esto antes de que la encontraran. Era una caja fuerte pequeña, del tipo que se usa en oficinas. Joaquín la abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Adentro había documentos, fotografías, cintas de audio, evidencia de años de corrupción, de sobornos, de abuso de poder. Pero eso no era lo peor. Lo peor eran las fotografías, docenas de ellas, de niñas y jóvenes del pueblo. Algunas Esperanza las reconoció: María Santos, que había desaparecido 2 años atrás; Lupita Mendoza, que se había suicidado según el reporte oficial; Carmen Jiménez, que había sido enviada a estudiar a la capital y nunca había regresado. «Todas ellas», murmuró Esperanza, sintiendo náuseas. «Todas esas niñas». Ramón no trabajaba solo, había toda una red, toda una operación. Vendían a las muchachas, las enviaban a burdeles en las ciudades grandes o simplemente las hacían desaparecer cuando se volvían problemáticas.
¿Y Elena iba a exponer todo esto? Elena iba a llevárselo a los federales. Había contactado a un periodista de la ciudad, un hombre que se especializaba en casos de corrupción. Iban a encontrarse esa noche, pero nunca llegó a la cita. Esperanza sintió que algo se quebraba dentro de ella. La magnitud de la situación, la cantidad de sufrimiento que representaban esos documentos, la realidad de que ella había sido solo la siguiente en una larga fila de víctimas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Vamos a terminar lo que Elena empezó. El plan era simple en teoría, pero terriblemente peligroso en la práctica. Tenían que bajar al pueblo, tenían que llegar a la casa de Ramón sin ser vistos y tenían que confrontarlo con la evidencia. Pero no para negociar, no para chantajearlo, para grabarlo confesando, para obtener pruebas que pudieran usar contra toda la red. «Es un suicidio», murmuró Esperanza mientras empacaban lo poco que podían llevar. «Nos van a matar en cuanto nos vean». Probablemente, admitió Joaquín, pero Elena murió creyendo que alguien terminaría su trabajo. No puedo fallarle otra vez. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? Joaquín se detuvo y la miró. Por primera vez desde que lo conocía, parecía inseguro. Puedes irte, tienes la caja fuerte, tienes la evidencia, puedes llevártela a los federales tú sola, contarles tu historia. Probablemente te crean, probablemente actúen. Probablemente. Ramón tiene conexiones, niña, tiene dinero y poder. Los federales que no están en su nómina pueden ser comprados o amenazados. Es posible que la evidencia desaparezca, que tú desaparezcas también. Entonces, no tengo opción realmente. Siempre tienes opción. Pero a veces, todas las opciones son malas. Esperanza pensó en su madre, durmiendo en la casa que compartía con el monstruo, fingiendo que no sabía lo que su marido había hecho a su hija. Pensó en todas las otras niñas del pueblo, las que aún no habían sido tocadas, las que podrían serlo si nadie detenía a Ramón. Pensó en Elena, muriendo sola en esa carretera oscura, llevándose sus secretos a la tumba. «Voy con usted», dijo finalmente, pero no porque no tenga opción, porque es lo correcto. Joaquín asintió, y por primera vez desde que lo conocía, Esperanza vio algo parecido al orgullo en sus ojos. Elena habría estado orgullosa de ti. Bajaron de la montaña al amanecer, cuando las sombras aún eran largas y podían moverse sin ser vistos. El pueblo se veía diferente desde abajo, más pequeño, más vulnerable. Las casas que una vez le habían parecido imponentes, ahora se veían como lo que realmente eran, fachadas que escondían secretos, muros que silenciaban gritos. La casa de Ramón estaba en el centro del pueblo, una construcción colonial de 2 pisos que gritaba poder y dinero. Había 2 camionetas estacionadas afuera y Esperanza reconoció a los hombres que montaban guardia. Eran los mismos que habían subido a la montaña la noche anterior, los que habían regresado con historias de muerte y violencia. «Están asustados», murmuró Joaquín, observando desde la azotea de la casa de enfrente. «Eso es bueno. Los hombres asustados cometen errores». «¿Cómo vamos a entrar?» «No vamos a entrar. Él va a salir». Joaquín sacó su teléfono celular, uno de esos aparatos viejos que apenas funcionaban en la montaña, y marcó un número. «¿Ramón?» Su voz había cambiado, se había vuelto áspera, amenazante. «Soy Joaquín Mendoza. Tengo algo que te pertenece». Esperanza no podía escuchar la respuesta, pero vio cómo el rostro de Joaquín se endurecía. «La niña está conmigo, sí, pero no es de ella de lo que quiero hablar. Es de Elena y de lo que ella escondió antes de morir». Hubo una pausa larga. «El Panteón, en 1 hora. Ven solo, o la próxima vez que veas Esperanza será en los periódicos de la capital, contando su historia, junto con todo lo que Elena descubrió sobre ti». Colgó y guardó el teléfono. «¿Va a venir?», preguntó Esperanza. «Va a venir. Es demasiado arrogante para no hacerlo. Cree que puede manejar la situación, que puede convencerme, o comprarme, o amenazarme para que me calle. ¿Y si trae a sus hombres?».
Los va a traer, pero no van a entrar al panteón con él. Tiene una reputación que mantener, una imagen de hombre civilizado. No puede permitir que lo vean amenazando a una niña en público. El Panteón de San Miguel del Monte era un lugar que daba escalofríos incluso en los días más soleados. Las tumbas databan de más de 100 años y muchas de las lápidas estaban tan deterioradas que ya no se podían leer los nombres. Era un lugar olvidado, abandonado, perfecto para una conversación que no debía ser escuchada. Esperanza se escondió detrás del mausoleo más grande, una estructura de mármol negro que pertenecía a la familia fundadora del pueblo. Desde ahí podía ver la entrada principal y tenía una ruta de escape hacia los cerros si las cosas salían mal. Joaquín se quedó junto a la tumba de Elena, una lápida sencilla con solo su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. No había flores frescas, no había señales de que alguien más la visitara. Era como si el pueblo hubiera decidido olvidarla, borrarla de su memoria colectiva. Ramón llegó exactamente 1 hora después, acompañado por 2 de sus hombres que se quedaron en la entrada. Era más bajo de lo que Esperanza recordaba y había envejecido considerablemente en los últimos meses. Su cabello se había vuelto casi completamente gris y tenía ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. «Joaquín», dijo, tratando de sonar cordial, «has estado causando muchos problemas». «No tantos como vas a tener tú muy pronto», respondió Joaquín sin moverse de su posición junto a la tumba de Elena. «¿Dónde está la niña?» «Segura, por ahora». Ramón se acercó un paso y Esperanza pudo ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos temblaban ligeramente. «Mira, podemos resolver esto como hombres civilizados. Tú tienes algo que quiero, yo tengo algo que tú necesitas. Dinero, por ejemplo. O tal vez un pasaje seguro fuera del estado. ¿Como el pasaje que le diste a Elena?» El rostro de Ramón se endureció. Elena era una entrometida que no sabía cuándo callarse. Se metió en asuntos que no le correspondían. Se metió en asuntos que le correspondían a todos. Esas niñas que desaparecieron, esas familias que fueron destruidas, eso nos correspondía a todos. Esas niñas fueron bien cuidadas. Les dimos oportunidades que nunca habrían tenido en este pueblo de mierda. ¿Oportunidades? La voz de Joaquín se llenó de una furia fría. ¿Llamas oportunidades a venderlas como ganado? Ramón se encogió de hombros, como si estuviera hablando del clima. El mundo es duro, Joaquín. Estas niñas iban a terminar como sus madres de todos modos, embarazadas, pobres, atrapadas. Al menos así tuvieron la oportunidad de ver el mundo, de vivir un poco, antes de que las mataran. Los negocios tienen costos, siempre los han tenido. Esperanza sintió que la bilis se le subía a la garganta. La frialdad con la que Ramón hablaba de las niñas, como si fueran mercancía, como si sus vidas no tuvieran valor más allá del dinero que podían generar. ¿Y Esperanza?, preguntó Joaquín. ¿Ella también era parte de tu negocio? Por primera vez, Ramón vaciló. Esperanza es diferente. Es mi hijastra. Iba a cuidarla, a educarla adecuadamente. ¿Educarla? ¿Así llamas a lo que le hacías en las noches? Esa niña está llenando tu cabeza de mentiras. Siempre ha tenido mucha imaginación. No está llenando mi cabeza de nada. Está escondida donde tú no puedes tocarla y va a seguir estándolo hasta que esto termine. Ramón dio otro paso hacia adelante y Esperanza vio que había sacado una pistola. Esto puede terminar ahora mismo, Joaquín. Tú y yo podemos llegar a un acuerdo y la niña puede regresar a casa con su madre. Todos felices, todos contentos. ¿Y las otras familias? ¿Las madres que siguen preguntándose qué pasó con sus hijas? Las otras familias van a seguir preguntándose. Es mejor así. La verdad no siempre libera, Joaquín. A veces solo causa más dolor. Era el momento. Esperanza podía sentirlo, podía ver cómo la tensión se acumulaba entre los 2 hombres como electricidad antes de una tormenta. Se asomó ligeramente desde su escondite y activó la grabadora que Joaquín le había dado, un aparato viejo pero funcional que habían encontrado entre las cosas de Elena. «Dime algo, Ramón», dijo Joaquín, su voz peligrosamente calmada.
¿Cuántas fueron? ¿Cuántas niñas vendiste a lo largo de los años? No sé de qué hablas. Elena tenía fotografías, tenía nombres, fechas, lugares, lo tenía todo documentado. Elena está muerta, pero su trabajo no. Su evidencia sigue existiendo y pronto va a estar en manos de gente que sí se preocupa por esas niñas. Ramón alzó la pistola apuntando directamente a Joaquín. ¿Dónde está la evidencia? En un lugar seguro. Si me pasa algo, si no regreso antes de medianoche, esos documentos van a estar en los escritorios de 3 periódicos diferentes mañana por la mañana. ¿Estás mintiendo? ¿Estás dispuesto a apostar tu vida a eso? El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Esperanza podía escuchar su propio corazón latiendo, podía sentir el sudor corriendo por su espalda a pesar del frío. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Ramón. Quiero que me digas la verdad. Quiero que me digas exactamente lo que les pasó a esas niñas, quiénes más estaban involucrados, cómo funcionaba la operación, todo. ¿Y después? Después veremos. Ramón bajó la pistola lentamente, pero no la guardó. Empezó hace 10 años. Había demanda, había mercado, gente con dinero que quería cosas específicas, niñas jóvenes, vírgenes, sumisas. Era un negocio como cualquier otro. ¿Quién más estaba involucrado? El doctor Fuentes se encargaba de los exámenes médicos, de mantenerlas sanas. El padre Martínez ayudaba a encontrar candidatas, niñas problemáticas de familias pobres. El juez Carrasco se encargaba de que cualquier investigación se perdiera en papeleo. ¿Y la policía? El comandante Ruiz sabía, pero no hacía preguntas mientras recibiera su parte. ¿Cuántas niñas, Ramón? Dame un número. No lo sé exactamente, tal vez 40, 50 a lo largo de los años. ¿Y qué les pasaba después? Ramón se quedó callado durante largos segundos. Algunas se adaptaban. Encontraban su lugar en el sistema, aprendían a sobrevivir. Otras no eran tan afortunadas. ¿Las mataban? A veces, cuando se volvían problemáticas, cuando trataban de escapar demasiadas veces, cuando amenazaban con hablar. Era una cuestión de negocios, nada personal. La confesión flotó en el aire como veneno. Esperanza sintió que se le revolvía el estómago, que el mundo se tambaleaba a su alrededor. 40 o 50 niñas, 40 o 50 vidas destruidas, 40 o 50 familias destrozadas. ¿Y Elena? ¿Cómo descubrió todo esto? Elena trabajaba en la presidencia, tenía acceso a archivos, a correspondencia. Empezó a notar patrones, discrepancias. Era demasiado inteligente para su propio bien. ¿Quién la mató? Nadie la mató. Se mató ella sola, manejando como loca por esa carretera. Si hubiera aceptado la oferta que le hice, si hubiera tomado el dinero y se hubiera callado, seguiría viva. ¿Qué oferta? Le ofrecí $500,000 por su silencio. Le dije que podía irse del pueblo, empezar una nueva vida en cualquier lugar que quisiera. Pero no, ella tenía que ser la heroína, tenía que salvar a todas las niñitas pobres del mundo. Así que mandaste a tus hombres a perseguirla. Mandé a mis hombres a convencerla. La persecución fue una consecuencia no deseada de su terquedad. Joaquín asintió lentamente, como si todo empezara a tener sentido. Una última pregunta, Ramón. ¿Esperanza iba a ser parte del negocio? Ramón vaciló y por primera vez desde que había empezado a hablar parecía genuinamente incómodo. Esperanza era especial, era para uso personal, no para vender. Su madre necesitaba el dinero, necesitaba la protección. Fue parte del acuerdo matrimonial. ¿Carmen sabía? Carmen sospechaba, pero también sabía que si no cooperaba, si hacía demasiadas preguntas, podría terminar como la esposa del doctor Fuentes. La grabadora siguió funcionando, capturando cada palabra, cada confesión. Esperanza sintió que algo se rompía dentro de ella al escuchar que su propia madre la había vendido, que su matrimonio con Ramón había sido en realidad una transacción comercial donde ella era parte del pago. «Ya tienes lo que querías», dijo Ramón, alzando nuevamente la pistola. «Ahora dime dónde está la evidencia».
La evidencia está exactamente donde te dije que estaba, en manos de gente que va a usarla. ¿Y la niña? La niña también está exactamente donde debe estar. Ramón apretó los dientes, frustración y rabia mezclándose en su rostro. Te voy a dar una última oportunidad, Joaquín. Dime dónde están las dos cosas y te prometo que tu muerte será rápida. ¿Mi muerte? ¿Crees que puedes salir vivo de esto? ¿Crees que después de todo lo que has hecho, después de matar a mis hombres, vas a poder simplemente alejarte caminando? No esperaba poder alejarme caminando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacer todo esto si sabías que ibas a morir? Joaquín miró la tumba de Elena, sus dedos acariciando suavemente la lápida. Porque algunas promesas valen más que la vida, porque algunas deudas tienen que pagarse sin importar el costo. Elena está muerta, Joaquín. No puede verte, no puede agradecerte. Todo esto es inútil. Tal vez, pero al menos voy a morir sabiendo que cumplí mi palabra. Ramón alzó la pistola, pero antes de que pudiera disparar, Esperanza salió de su escondite. ¡Espere! Ambos hombres se volvieron hacia ella, sorprendidos. Ramón inmediatamente giró el arma en su dirección. «Esperanza, ¿qué carajos haces aquí? Se supone que estabas escondida». Estaba escondida, pero también estaba escuchando. Sacó la grabadora de su bolsillo, el pequeño aparato brillando bajo la luz pálida del cementerio. Todo lo que acaba de decir quedó grabado, todo. El rostro de Ramón se volvió color ceniza. «Dame eso». «No, dame esa maldita grabadora ahora mismo, o juro por Dios que te voy a matar aquí mismo». «Puede matarme si quiere», dijo Esperanza, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. «Pero eso no va a cambiar nada. La grabación ya fue enviada». «¿Qué?» Esperanza sacó el teléfono que Joaquín le había dado, un modelo más moderno que el suyo. «Mientras usted hablaba, yo estaba transmitiendo la conversación en vivo a 3 números diferentes, periodistas que Elena había contactado antes de morir. Gente que ha estado esperando años por esta confesión». Era una mentira parcial. Había estado grabando, sí, pero no había transmitido nada. El teléfono apenas tenía señal en el cementerio. Pero Ramón no tenía manera de saberlo, y la duda era suficiente para detenerlo. «Estás mintiendo». «¿Está dispuesto a apostar su vida a eso?», repitió Esperanza las palabras que Joaquín había usado antes. Ramón miró alternativamente a Joaquín y a Esperanza, calculando sus opciones. Sus hombres seguían en la entrada del cementerio, demasiado lejos para ayudar. Estaba solo, atrapado entre 2 personas que ya no tenían nada que perder. «¿Qué quieren?», preguntó finalmente. «Queremos que se termine», dijo Esperanza. «Queremos que todas las familias sepan qué pasó con sus hijas. Queremos que todos los que estuvieron involucrados paguen por lo que hicieron. Y yo quiero que las niñas que aún están vivas sean liberadas, todas ellas». «No puedo hacer eso. La operación es más grande que yo. Hay gente más poderosa involucrada. Si trato de desmantelarla, me van a matar». «Entonces va a morir de todos modos», dijo Esperanza. «La diferencia es que puede morir como un cobarde que trató de protegerse hasta el final, o puede morir como un hombre que al menos trató de arreglar algunos de los daños que causó. ¿Y qué garantía tengo de que van a cumplir su palabra?». «Ninguna», admitió Joaquín, «pero es la única opción que tienes». Ramón se quedó en silencio durante largos minutos, el peso de la decisión visible en sus hombros caídos. Finalmente, bajó la pistola. «Hay una casa en Guadalajara. Es donde mantienen a las niñas antes de enviarlas a otros lugares. La dirección está en mi oficina, en una caja fuerte detrás del retrato de Benito Juárez. ¿Cuántas niñas hay ahí ahora?». 6, tal vez 7, todas menores de 18. «¿Quién más tiene las llaves de esa casa?». «El doctor Fuentes y un hombre de Guadalajara que se hace llamar el patrón. Pero Fuentes viene al pueblo cada viernes. Podríamos...». «No», interrumpió Esperanza. «Usted no va a hacer nada más. Usted va a escribir todo lo que sabe, todos los nombres, todas las direcciones, todos los detalles, y después se va a entregar a las autoridades».
¿A cuáles autoridades? La mitad de la policía del estado está en la nómina. A los federales de la capital. A la gente que Elena había contactado. Me van a matar antes de que pueda testificar. Probablemente, admitió Joaquín. Pero al menos algunas de esas niñas van a tener una oportunidad. Ramón asintió lentamente, como un hombre que finalmente acepta su destino. Está bien, lo voy a hacer, pero quiero algo a cambio. No está en posición de pedir nada. Quiero que mi esposa, que Carmen, no sepa los detalles. Ella ya ha sufrido suficiente. Esperanza sintió una mezcla de ira y lástima. Incluso en el final, Ramón seguía pensando en proteger su imagen, en mantener las apariencias. «Mi madre va a saber la verdad», dijo firmemente. «Toda la verdad. Se lo debe a todas esas niñas que murieron». «¿Y después qué? ¿Qué va a pasar contigo?». Era una buena pregunta. Esperanza no había pensado más allá de este momento, más allá de la confrontación y la confesión. ¿Qué hacía una niña de 14 años que acababa de destruir la vida de su padrastro y expuesto a una red de tráfico de menores? «No lo sé», admitió, «pero va a ser mejor que lo que tenía antes». Joaquín se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Vas a venir conmigo. Vamos a entregar la evidencia juntos. Vamos a asegurarnos de que las autoridades correctas la reciban. Y después vamos a encontrar una manera de seguir adelante». «¿Juntos? Si quieres. No tengo mucho que ofrecer, pero tengo una cabaña en la montaña y la promesa de que nunca más tendrás que tener miedo». Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que no había sentido en años. Esperanza real, tangible, concreta. ¿Y Elena? ¿Qué habría pensado ella de todo esto? Joaquín miró la tumba de su esposa, una sonrisa triste cruzando su rostro. Elena habría dicho que las mejores promesas son las que se cumplen aunque cuesten todo lo que tenemos. El sol comenzaba a ponerse cuando salieron del cementerio. Ramón caminaba delante de ellos, escoltado por Joaquín, rumbo a la presidencia municipal donde escribiría su confesión completa. Sus hombres habían desaparecido en cuanto vieron que su jefe había sido derrotado, probablemente corriendo a advertir a otros miembros de la red. Esperanza sabía que los próximos días iban a ser caóticos. Habría investigaciones, arrestos, juicios. Habría gente poderosa tratando de silenciarlos, de hacer que la evidencia desapareciera. Pero también habría justicia, finalmente, para Elena y para todas las niñas que habían sufrido. Mientras caminaban por las calles de San Miguel del Monte, Esperanza se dio cuenta de que el pueblo se veía diferente. Ya no se sentía como una prisión, como un lugar del que nunca podría escapar. Se sentía como lo que realmente era, un lugar lleno de gente imperfecta, algunas de las cuales habían hecho cosas terribles, pero también algunas que habían elegido hacer lo correcto cuando más importaba. «Joaquín», dijo mientras se acercaban a la presidencia. «¿Sí? Gracias por cumplir su promesa, por protegerme aunque el mundo lo odie». Joaquín se detuvo y la miró, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y tristeza. «No me odia, niña. El mundo puede ser cruel e injusto, pero también puede ser sorprendentemente compasivo con aquellos que están dispuestos a luchar por lo que es correcto. ¿Cree que las otras niñas, las que están en Guadalajara, cree que vamos a poder salvarlas? No lo sé. Pero vamos a intentarlo. Y eso ya es más de lo que tenían ayer». Entraron a la presidencia municipal mientras las campanas de la iglesia tocaban la hora. Era la misma iglesia donde el padre Martínez había ayudado a seleccionar víctimas. La misma donde las familias de las niñas desaparecidas habían rezado durante años por noticias que nunca llegaron. Pero esta noche las campanas sonaban diferentes. Sonaban como un funeral para los viejos secretos, como un nacimiento para una nueva verdad. Sonaban como esperanza.
Ramón se sentó frente a la máquina de escribir que había en su oficina, la misma máquina que había usado para redactar informes falsos sobre las desapariciones. Sus manos temblaban mientras insertaba una hoja de papel en blanco. ¿Por dónde empiezo?, preguntó. Por el principio, respondió Esperanza. Por la primera niña que desapareció. Por la primera vez que decidió que una vida humana tenía precio. Y Ramón comenzó a escribir. Escribió durante horas, llenando página tras página con nombres, fechas, lugares. Escribió sobre sobornos y amenazas, sobre documentos falsificados y testigos silenciados. Escribió sobre el doctor Fuentes y sus exámenes médicos, sobre el padre Martínez y sus listas de candidatas, sobre el juez Carrasco y sus casos perdidos. Mientras escribía, Esperanza y Joaquín organizaron toda la evidencia que Elena había recopilado: fotografías, documentos, grabaciones de audio. Todo meticulosamente catalogado y documentado, todo preparado para ser entregado a las autoridades correctas. Cuando terminaron, ya era medianoche. La confesión de Ramón tenía 37 páginas y contenía suficiente información para desmantelar toda la red de tráfico que había operado en la región durante más de una década. ¿Ahora qué?, preguntó Ramón, viéndose repentinamente viejo y frágil. «Ahora llamamos a los federales», dijo Joaquín sacando su teléfono, «y esperamos que lleguen antes que la gente que va a tratar de matarte. ¿Van a protegerme? Van a intentarlo, pero no te voy a mentir, tus probabilidades no son buenas». Ramón asintió, aceptando su destino con una resignación que habría sido admirable si no hubiera llegado tan tarde. ¿Esperanza? ¿Qué? Lo siento, sé que no significa nada ahora, sé que no cambia lo que hice, pero lo siento. Esperanza lo miró durante largos segundos. Había soñado con este momento, con escuchar esas palabras, pero ahora que las tenía se sentían vacías, insuficientes. «No me las diga a mí», respondió finalmente, «dígaselas a las familias de las niñas que ya no pueden escucharlas». Los federales llegaron 2 horas después. 3 camionetas llenas de agentes armados que rodearon la presidencia municipal como si estuvieran asaltando una fortaleza. El agente a cargo era una mujer de unos 40 años que se presentó como la comandante García. «¿Cuál de ustedes es Joaquín Mendoza?» «Soy yo. Y usted debe ser Esperanza Morales». «Sí, señora». La comandante los estudió a ambos con ojos experimentados, evaluando su credibilidad, su estado mental, su confiabilidad como testigos. «Hemos estado buscando evidencia contra esta red durante 3 años», dijo finalmente. «Una periodista de la capital nos contactó hace tiempo. Dijo que una mujer del pueblo tenía información, pero que había muerto antes de poder entregárnosla». «Elena Mendoza», dijo Joaquín. «Era mi esposa». «¿Y ustedes tienen la información que ella había recopilado?» «La tenemos, y más». Pasaron el resto de la noche entregando declaraciones, explicando cómo habían obtenido la evidencia, describiendo los eventos de los últimos días. La comandante García escuchó todo sin interrumpir, tomando notas ocasionales, haciendo preguntas específicas que demostraban que sabía exactamente de qué estaban hablando. «¿La casa de Guadalajara?», preguntó cuando Esperanza mencionó la información que Ramón había proporcionado. «Ramón dice que hay 6 o 7 niñas ahí, menores de edad todas ellas. Vamos a coordinar un operativo inmediatamente. ¿Tienen la dirección exacta?» «Está en la confesión». La comandante asintió y se alejó para hacer algunas llamadas. Cuando regresó, su expresión era seria. «Van a intentar matarlos a los 3», dijo sin rodeos. «En cuanto se den cuenta de lo que han hecho, van a enviar sicarios para eliminar cualquier evidencia, incluyendo a ustedes». «¿Qué sugiere?», preguntó Joaquín. «Protección de testigos. Los vamos a reubicar en un lugar seguro hasta que podamos procesar toda la evidencia y hacer los arrestos necesarios». «¿Por cuánto tiempo?» «Probablemente años. Esta red tiene tentáculos por todo el país, tiene gente poderosa involucrada. Va a tomar tiempo desmantelarla completamente».
Esperanza sintió un nudo en el estómago. Había sabido que las cosas cambiarían, pero no había considerado completamente lo que significaría vivir el resto de su vida mirando por encima del hombro. ¿Y si no aceptamos la protección?, preguntó. Entonces van a morir. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente van a encontrarlos. ¿Y mi madre? Su madre también va a necesitar protección. Su asociación con Ramón la convierte en un objetivo potencial. La comandante se acercó a Esperanza y se agachó para quedar a su altura. Sé que es mucho para procesar, especialmente a tu edad, pero quiero que sepas que lo que hiciste aquí, lo que ambos hicieron, va a salvar vidas. Esas niñas en Guadalajara, las familias que finalmente van a saber qué pasó con sus hijas, ustedes les dieron eso. ¿Vale la pena?, preguntó Esperanza. ¿Todo este dolor, toda esta destrucción, vale la pena? Solo tú puedes responder esa pregunta. Pero en mi experiencia, vivir con la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir con mentiras. Cuando salieron de la presidencia municipal, ya había amanecido. El pueblo se despertaba lentamente, sin saber que su mundo había cambiado para siempre durante la noche. Pronto las noticias se extenderían, los arrestos comenzarían, la verdad saldría a la luz como agua reventando un dique. Esperanza se despidió de su madre en una reunión breve y tensa supervisada por los federales. Carmen lloró, se disculpó, trató de explicar por qué había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Pero las explicaciones se sentían vacías, inadecuadas para el peso de lo que había sucedido. «Te amo», le dijo Carmen, mientras los agentes esperaban para llevársela a un refugio temporal. «Siempre te he amado, incluso cuando no pude protegerte». «Lo sé, mamá», respondió Esperanza, «pero el amor no es suficiente si no viene acompañado de valentía». Fue la última vez que se vieron. Joaquín y Esperanza fueron trasladados a una casa segura en una ciudad que no pudieron nombrar, en un estado que no pudieron identificar. Era un lugar anónimo, un suburbio genérico donde podrían desaparecer entre la multitud de gente que vivía vidas ordinarias. Durante los siguientes meses trabajaron con los federales para desmantelar la red. Hubo arrestos en 6 estados diferentes, liberaciones de menores, juicios que acapararon la atención nacional. El doctor Fuentes fue encontrado muerto en su celda antes de poder testificar. El padre Martínez huyó del país. El juez Carrasco fue sentenciado a 25 años de prisión. Ramón Herrera murió 3 semanas después de su arresto, apuñalado en el patio de la prisión por un recluso que nunca fue identificado. Pero su confesión sobrevivió y fue suficiente para condenar a docenas de personas involucradas en la red. Las 7 niñas de la casa de Guadalajara fueron liberadas. 3 de ellas pudieron reunirse con sus familias. Las otras 4, que habían estado demasiado tiempo en el sistema, fueron reubicadas en refugios especializados donde podrían recibir la ayuda que necesitaban para reconstruir sus vidas. ¿Crees que Elena estaría orgullosa?, preguntó Esperanza una tarde, mientras ella y Joaquín trabajaban en el pequeño jardín detrás de su casa temporal. Creo que Elena estaría orgullosa de que su trabajo finalmente significó algo, respondió Joaquín, pero creo que estaría más orgullosa de ti. ¿Por qué? Porque tuviste la oportunidad de quedarte callada, de aceptar la protección que te ofrecían, de vivir una vida tranquila y segura. Pero en lugar de eso, elegiste pelear. Elegiste arriesgar todo por gente que ni siquiera conocías. ¿No se arrepiente de nada? Joaquín se detuvo y la miró, sus manos aún llenas de tierra del jardín. Me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de no haber protegido mejor a Elena. Me arrepiento de haber tardado tanto en actuar. Me arrepiento de que tuvieras que pasar por todo lo que pasaste. Pero, ¿no se arrepiente de haberme ayudado? Nunca me voy a arrepentir de eso. Fue lo más correcto que he hecho en mi vida. 6 meses después, cuando finalmente se sintió seguro para Esperanza regresar a la escuela, se inscribió bajo un nombre diferente en una ciudad diferente. Era una muchacha callada que había vivido experiencias que sus compañeros de clase no podían imaginar,
pero que había aprendido que el silencio a veces era la forma más poderosa de fuerza. Joaquín encontró trabajo en un taller mecánico, usando habilidades que había desarrollado años atrás. Por las noches, él y Esperanza estudiaban juntos en la mesa de la cocina. Él terminando su educación secundaria que había abandonado décadas atrás, ella preparándose para los exámenes que la llevarían a la universidad. ¿Qué quieres estudiar?, le preguntó una noche mientras revisaban problemas de matemáticas. Derecho, respondió sin vacilar. Quiero ser abogada. Quiero asegurarme de que otras niñas como yo tengan alguien que las represente, alguien que pelee por ellas. Va a ser difícil. Vas a tener que revivir todo esto una y otra vez. Vas a tener que enfrentar casos que te van a recordar tu propia experiencia. Lo sé, pero también sé que hay otras esperanzas por ahí, otras niñas que necesitan que alguien les diga que su voz importa, que su historia importa. Y cuando seas abogada, ¿vas a usar tu nombre real? Esperanza consideró la pregunta durante largos minutos. Voy a usar el nombre que me dieron al nacer, Esperanza Morales. Porque eso es lo que soy. Eso es lo que siempre he sido. Una niña llamada Esperanza que se negó a renunciar a la esperanza. 2 años después, el día que Esperanza cumplió 17 años, recibieron noticias de que el último miembro conocido de la red había sido arrestado. El caso estaba oficialmente cerrado, y ellos eran libres de vivir sus vidas sin la constante amenaza de represalias. ¿Quieres regresar?, preguntó Joaquín. ¿Al pueblo? ¿A la montaña? No, respondió Esperanza sin vacilar. Ese lugar era parte de otra vida, de otra persona. Ya no soy la niña que subió esa montaña llorando y asustada. Entonces, ¿qué eres? Esperanza miró por la ventana hacia la calle donde niños jugaban fútbol bajo las luces de los faroles, donde familias cenaban en casas iluminadas, donde la vida transcurría con la normalidad que una vez había parecido imposible. Soy alguien que aprendió que las promesas más importantes son las que nos hacemos a nosotros mismos. Soy alguien que aprendió que el mundo puede odiarte por hacer lo correcto, pero que eso no significa que tengas que dejar de hacerlo. ¿Y cuál es tu promesa? Que nunca más voy a ser víctima, que voy a usar mi voz para proteger a otros que no pueden protegerse a sí mismos, que voy a honrar la memoria de Elena y de todas esas niñas, asegurándome de que su historia no se olvide. Joaquín asintió, una sonrisa de orgullo cruzando su rostro envejecido. Elena habría estado orgullosa de la mujer en la que te has convertido. ¿Y usted está orgulloso? Más de lo que las palabras pueden expresar. Esa noche, Esperanza soñó con la montaña por primera vez en meses, pero no fue el sueño de terror que solía tener. En este sueño, ella y Elena caminaban juntas por el sendero que llevaba a la cabaña de Joaquín. Elena le contaba sobre su trabajo, sobre las niñas que había tratado de salvar, sobre la esperanza que había mantenido incluso en los momentos más oscuros. ¿Valió la pena?, le preguntó Esperanza en el sueño. Mira a tu alrededor, respondió Elena, señalando hacia el valle que se extendía debajo de ellas. ¿Ves a esas familias que finalmente tienen respuestas? ¿Ves a esas niñas que están vivas porque tú fuiste valiente? ¿Ves la esperanza que existe ahora donde antes solo había miedo? Esperanza miró y vio que era verdad. El valle ya no estaba lleno de sombras y secretos, estaba lleno de luz, de vida, de posibilidades. Sí, murmuró, valió la pena. Cuando despertó, Joaquín ya estaba en la cocina preparando café. Era sábado y habían planeado visitar a una de las niñas que habían sido rescatadas de la casa de Guadalajara. Se llamaba María, tenía 15 años y estaba estudiando para convertirse en maestra. ¿Lista?, preguntó Joaquín cuando Esperanza bajó las escaleras. «Lista», respondió. Salieron de la casa hacia un día soleado, hacia un futuro que habían construido con sacrificio y valentía. Esperanza llevaba en su bolso las cartas de aceptación de 3 universidades diferentes, todas con programas de derecho, todas dispuestas a ofrecer becas completas a una joven con una historia extraordinaria y un propósito inquebrantable.
Mientras caminaban por la calle, Esperanza pensó en las palabras que Joaquín le había dicho aquella primera noche en la montaña. Te protegeré aunque el mundo me odie. Había cumplido esa promesa, pero más importante aún, le había enseñado a protegerse a sí misma. El mundo era un lugar complicado, lleno de maldad y bondad en proporciones que a veces parecían imposibles de entender. Pero también era un lugar donde una niña de 14 años podía enfrentarse a monstruos y ganar, donde la verdad podía triunfar sobre la mentira, donde la esperanza podía sobrevivir incluso en los momentos más oscuros. Y eso, decidió Esperanza mientras el sol calentaba su rostro, era suficiente. Era más que suficiente. Era todo.